Con la llegada o la aparición y la detección de la variante Omicron de COVID-19, pues la pregunta es qué desafíos puede imponer a los países que ya la detectaron a las autoridades sanitarias en nuestra región. Y hablaremos del caso mexicano. Ya llegó a esta redacción el doctor Malaquías López Cervantes, él es profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hola doctor, ¿cómo está? Preguntarle, estamos viendo contrastes en relación con la reacción que tienen las autoridades en Europa, por ejemplo, donde se están viendo números récords de contagio, hay que decirlo, pero también autoridades en otros países, en el caso de México. Preguntarle si en su opinión han dado una respuesta en cuanto al mensaje a la población a la altura del desafío, las autoridades. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación, y me da mucho gusto estar aquí con usted y con tu audiencia. Y yendo directamente a la pregunta, pues creo que no hay una relación notable, clara, explicable entre la conducta que está teniendo la autoridad en México y lo que se ha visto que sucede en el resto del mundo. Una cosa verdaderamente inexplicable es cómo se puede creer que las instrucciones de guardar cuidados son para Europa, pero no para México, porque acá todo está muy bien. Yo creo que lo que pasa pues es que simplemente no se hace nada, como ha sucedido en todo el tiempo, y pues se deja pasar lo que pudiera estar pasando desde el punto de vista epidemiológico en la vida real. ¿La población y la autoridad, en su opinión, estaría desestimando el riesgo que representa esta variante, como lo ha señalado los expertos de la OMS? Claro, mire, yo creo que la población de entrada no tiene la obligación de saber, de explicarse cómo y por qué están sucediendo estas cosas, y es crucial entonces el papel de la autoridad. Yo creo que para eso son las autoridades. Deberían de hablar de cara a la población, explicar lo que pudiera suceder y justificar sus acciones y sus recomendaciones de una manera muy concisa y muy clara. Y creo que eso no está sucediendo. Se está viviendo en una especie de universo paralelo que asume de entrada que pues México es un paraíso al que nada le va a suceder. Preguntarle si es que las estadísticas respaldan, digamos que esas conductas de las autoridades. ¿Qué le diría usted hoy a la población? ¿Cuál es su mensaje hoy, por ejemplo? Bueno, mire, los pocos datos que se han divulgado con respecto a la presencia de la variante Omicron nos permiten saber que llegó a México más o menos por la fecha en la que se reconoció en Sudáfrica. Ya estaba en México, ya hay por lo menos una muestra tomada por esas fechas que resultó positiva y se detectó esta variante. Y el número de casos que se ha reconocido públicamente que existen en la Ciudad de México nos hacen pensar que en la vida real hay un número muchísimo mayor de personas ya contagiadas y que pueden estar generando un brote de grandes magnitudes en la ciudad, sobre todo porque no hay ninguna atención seria a este problema y se sigue con esta política de tener a la gente en las calles haciendo cosas que pues no son esenciales y que no protegen a las personas de la enfermedad y de la vida. Por lo tanto, el número de casos no sería necesariamente una referencia confiable, le pregunto, y también agregar en mi pregunta la combinación de vacunas, ese mosaico de vacunas que ya tiene México y que se ha aplicado a la población y que incluyen, por ejemplo, a la Sputnik V, entre otras. ¿Cuánto está blindando a la población de esta variante? Bueno, con respecto a la primera parte de su pregunta, creo que el número real de casos debe ser mucho mayor que lo que se está diciendo que hay de casos comprobados, sobre todo porque sabemos que el mecanismo que se utiliza para reconocer un caso es muy malo, que no tiene representatividad de lo que está sucediendo ni en tiempo ni en espacio. Y por otra parte, el mosaico que se ha creado en México a través del uso de múltiples vacunas es muy difícil, es imposible en este momento predecir qué va a darnos como resultado. Sabemos, por lo que se ha visto en otros lugares del mundo, que esta variante puede incluso pasar por encima tanto de la protección inmunológica que brinda la enfermedad previa
cuanto de la protección inmunológica que brindan algunas de las vacunas que se consideran las mejores. Entonces, si las que tenemos no se consideran, nadie las reconoce como superiores, pues creo que nuestra protección debe de ser menor y que podemos tener un efecto grave con respecto a la presencia de Omicron. Bueno, pues le agradezco la oportunidad de este tiempo, de estas respuestas, profesor Malaquías López, hoy desde Cuernavaca. Una feliz Nochebuena y Navidad para usted. Muchísimas gracias por la invitación, Gabriela, y estoy a la orden de ustedes y de la audiencia. Hasta luego. Gracias, pues ahí tiene. Hasta luego el mensaje, no bajar la guardia. Regresamos.